Este género musical ha evolucionado desde los corridos revolucionarios que narraban las hazañas de Pancho Villa y Emiliano Zapata, hasta convertirse en la banda sonora de la violencia del narco moderno. Y lo más perturbador, muchos de los protagonistas de estas canciones no son personajes inventados, son líderes reales de los cárteles más tímidos de México y América Latina. Algunos lo ven como una forma cruda de contar una realidad que los medios maquillan o ignoran. Otros lo culpan de romantizar la figura del narcotraficante. Los narcos saben del poder de la música. Algunos han financiado bandas, han mandado a hacer canciones a su nombre e incluso otros han matado por una letra equivocada. Pero ¿dónde comienza la historia de los narcocorridos? ¿Y quién fue el primero en cantar sobre sicarios, cargamentos y federales? Pues prepárate para conocer el lado más oscuro del corrido mexicano, porque esto no es solo música. Capítulo 1. Orígenes del corrido mexicano. Mucho antes de que se hablara de cocaína, sicarios y cárteles, el corrido mexicano ya existía. A mediados del siglo XIX, cuando México atravesaba guerras, revoluciones y tensiones políticas, surgió una narrativa musical que relataba los sucesos del día a día. Así nacieron los corridos tradicionales, canciones que cantaban gestas heroicas, injusticias y leyendas urbanas. Durante la Revolución Mexicana, el corrido se convirtió en un arma simbólica. Había corridos dedicados a Emiliano Zapata, Pancho Villa y hasta a personajes anónimos que morían peleando. Estos relatos cantados eran el noticiero del campo. El estilo era simple, narración lineal, personajes definidos, un tono heroico o trágico. Con el paso del tiempo, ya en la primera mitad del siglo XX, el corrido evolucionó para adaptarse a nuevos contextos. Empezó a hablar de contrabandistas, de ilegales cruzando la frontera. Así nacieron los corridos del tráfico, canciones que empezaban a coquetear con el mundo del crimen, pero aún mantenían una distancia moral. Personajes como Heraclio Bernal, un bandido del siglo XIX, eran retratados como forajidos honorables. En la década de los 50s y 60s, las grabaciones populares ya incluían temas de contrabando. Se hablaba de tequila, marihuana, armas y de rutas que cruzaban la frontera. Un caso emblemático fue el de los Alegres de Terán, quienes grabaron canciones sobre traficantes de mota, usando metáforas y un lenguaje casi cómico. El contexto sociopolítico también influía. México vivía bajo un sistema autoritario, pero con cierto margen cultural. En las zonas fronterizas, el narco empezaba a crecer. Entonces llegó un cambio radical. La figura del narco pasó de ser un personaje de fondo a convertirse en el protagonista central. Ya no era solo el que cruzaba la carga, ahora era el patrón, el jefe, el que tenía dinero, poder y enemigos, con camionetas blindadas, relojes de oro y respeto a punta de pistola. Pero para llegar a eso, primero el pueblo tenía que aceptar que esos personajes también eran parte de su realidad. El corrido dejó de ser solo historia y comenzó a ser territorio. Capítulo 2. Nacimiento del narcocorrido. La década de los 70s marcó el inicio de una transformación. El narco ya no era un rumor de rancho, era un imperio en crecimiento. Las rutas de marihuana y heroína entre México y Estados Unidos estaban en pleno auge, y con ellas emergieron nuevos protagonistas, capos locales, jefes de plaza, pistoleros fieles y un ejército de músicos dispuestos a cantarles. Ahí, en ese caldo de cultivo violento y desigual, nace el narcocorrido, no como un experimento, sino como una necesidad. Las comunidades marginadas encontraron en estas canciones una forma de contar su nueva realidad. Los primeros corridos no eran producciones de estudios ni hits radiales, eran grabaciones caseras, corridos a capela, vendidos en cassettes piratas, reproducidos en fiestas, en talleres o en camiones. Uno de los pioneros fue Lorenzo de Monteclaro, quien en los 70s empezó a cantar sobre traficantes y fugitivos. Pero fue en los 80s cuando el género tomó fuerza. Comenzaron a sonar nombres como los Tigres del Norte, quienes, aunque no se centraban exclusivamente en el narco, incluyeron canciones que tocaban el tema. Sin embargo, quien rompió las reglas y encendió la mecha fue Chalino Sánchez. Su estilo áspero, sus letras escritas por encargo y su historial delictivo real lo convirtieron en un símbolo. Chalino no inventó el narcocorrido, pero sí lo convirtió en leyenda. Cantaba para narcos reales. Algunos lo contrataban para narrar sus propias hazañas. Los cárteles, por su parte, empezaron a darse cuenta del poder de la música. Algunos financiaban bandas, otros enviaban amenazas a cantantes que se atrevían a nombrar al enemigo. Los corridos se transformaron en armas simbólicas. Si un capo tenía su propio corrido, era una muestra de poder. La violencia y la música comenzaron a mezclarse como nunca antes. No era raro que tras el lanzamiento de un corrido, alguien terminara ejecutado. Además, el narcocorrido no solo describía lo que pasaba, creaba mitología, transformaba narcos en semidioses. El narco bueno, protector de su gente, se volvió una figura popular, y los jóvenes
influenciados por esa narrativa, comenzaron a idealizar la vida del crimen. En este periodo, el narcocorrido dejó atrás el estilo tradicional. Ahora se hablaba con nombres, fechas, calibres y lugares. Canciones como Contrabando y Traición, Pacas de Aquilo o El Jefe de Jefes marcaron un antes y un después. Capítulo 3. Chalino Sánchez, el mártir del género. Hablar del narcocorrido es hablar de Chalino Sánchez. Nació en 1960 en Sinaloa, tierra fértil para el narcotráfico y también para la música. Su vida estuvo marcada por la tragedia desde joven. A los 15 años, su hermana fue violada. Pocos meses después, Chalino se vengó, mató al agresor a sangre fría y huyó a Estados Unidos. Esa historia no la contó un periódico, lo contó él mismo en un corrido. En Los Ángeles comenzó desde abajo, lavando platos, vendiendo autos y luego traficando. En los años 80, la vida lo empujó al micrófono. No tenía voz de cantante ni formación musical, pero tenía algo más poderoso: credibilidad. Chalino no componía canciones por fama, componía por encargo. Le pagaban para contar baladeras, ajustes de cuentas, huidas, traiciones. Entregaba letras que eran prácticamente confesiones, y lo hacía con una actitud temeraria. No suavizaba el lenguaje. El fenómeno Chalino creció rápido. Sus cassettes se duplicaban de mano en mano. En fiestas del narco sonaban sus letras. Era el primer artista que representaba al narco de forma directa. Pero esa autenticidad tenía un precio. En 1992, durante una presentación de Coachella, un hombre del público le disparó a quemarropa. Chalino, herido, desenfundó su pistola y respondió al fuego. Fue hospitalizado, sobrevivió y volvió a cantar. Un año después, tras una presentación en Culiacán, fue secuestrado por hombres armados. Horas más tarde, su cuerpo fue encontrado en un canal de riego, con 2 tiros en la cabeza y una cuerda al cuello. Nadie fue detenido, nadie habló, pero todos sabían por qué lo mataron. Pero su muerte no detuvo el narcocorrido, lo consagró. Desde entonces, cada artista que canta sobre cárteles, rifles y traiciones le debe algo a Chalino. Sección 4. Los grandes del género. Uno de los más influyentes fueron los Tigres del Norte. Aunque su estilo mezcla crítica social, migración y vida fronteriza, no se puede hablar de los narcocorridos sin mencionarlos. Canciones como Contrabando y Traición, La Banda del Carro Rojo y Pacas de Aquilo son clásicos que, aunque maquillados con metáforas, narran el mundo del tráfico. A ellos se les siguieron otros grupos como los Tucanes de Tijuana, que dieron un giro más festivo y provocador al narcocorrido. Temas como El Centenario o La Chona del Narco mezclaban humor y referencias directas a cárteles, lujos y armas, lo que llevó al género a una audiencia masiva. Pero el gran detonante del nuevo estilo fue el Commander. Su figura representó una mutación total: cabello engominado, trajes de diseñador y armas en los videos. Commander cantaba corridos alterados, versiones hiperviolentas, aceleradas y llenas de orgullo criminal. El Commander fue el rostro más visible de una generación que rompió con la tradición. Otros nombres importantes como Gerardo Ortiz siguieron esta línea. Canciones como Damaso, que alude directamente a Damaso López, un operador del cártel de Sinaloa, generaron polémica nacional. Ortiz y otros artistas comenzaron a llenar estadios mientras las autoridades discutían si debían prohibir o permitir este tipo de contenido. Lo curioso es que mientras algunos de sus cantantes eran criticados por supuesta apología del delito, eran al mismo tiempo contratados por políticos para amenazar campañas. Los artistas en muchos casos vivían bajo códigos no escritos. Algunos sabían para quién podían cantar y para quién no. Otros recibían amenazas, vetos o directamente órdenes. Muchos artistas pagaron caro su vínculo con el género. Algunos fueron asesinados después de lanzar un corrido polémico. Otros desaparecieron misteriosamente y unos cuantos más simplemente desaparecieron del mapa. Capítulo 5. Corrido tumbado, la nueva escuela. Justo cuando el narcocorrido parecía haber alcanzado su cima, una nueva generación de artistas irrumpió con un estilo que dividió opiniones: los corridos tumbados. La voz principal de esta nueva ola es Natanael Cano, un joven de Sonora que fusionó el corrido tradicional con elementos del trap y de reggaetón, gorras planas, tatuajes visibles, cadenas de oro y pistolas en los videos. El estilo visual cambió, pero el mensaje sigue intacto. Si antes se narraban hazañas de capos y tiroteos con guitarra y tuba, ahora se hacía con autotune y beats urbanos. Su base sigue siendo el relato del poder, el dinero, la calle y el crimen. Pero ahora, en lugar de narrar la historia de otro, el artista es protagonista. Ya no se necesita encargo ni encubrimiento, se canta en primera persona. Peso Pluma es otro exponente clave. Con su éxito AMG, donde comparte micrófono con Natanael Cano y Eduardo Ballesteros, puso los corridos tumbados en el radar internacional. En esta canción se habla sin tapujos de camionetas blindadas, vida de lujo, amistades con gente pesada y una juventud marcada por el acceso directo al dinero del narco. Pero a diferencia de los
narcocorridos clásicos, aquí no hay contexto ni crítica, ni moraleja, solo celebración. Este enfoque generó una fuerte reacción. Para muchos representa la degradación del género, ya no hay personajes ni estructura narrativa, solo consumo, moda y apología descarada. Pero para otros es simplemente la voz real de la generación Z, que creció rodeada de redes sociales, cultura y hip hop. Y no se puede ignorar que los corridos tumbados llevaron al sonido del narco a escenarios nunca antes alcanzados. Peso Pluma fue invitado al Tonight Show de Jimmy Fallon. Natanael Cano llenó estadios en Estados Unidos. Las letras viajaron de Culiacán a Los Ángeles y de TikTok a Billboard. Y era la primera vez que un subgénero con letras explícitas sobre el crimen organizado se colaba en los playlists de adolescentes de todo el mundo. Además, esta nueva generación no depende de disqueras, pero el riesgo es evidente. En este modelo, el límite entre personaje y realidad se vuelve borroso. Jóvenes que cantan sobre armas y drogas muchas veces también las consumen o trafican. La línea entre ficción y estilo de vida es más tenue que nunca. Algunos artistas ya han sido detenidos, otros han sido investigados por nexos con grupos criminales, y sin embargo, su fama no disminuye, al contrario, aumenta. Capítulo 6. Censura y controversia. Si hay algo que acompaña el narcocorrido desde su origen, es la controversia. No solo por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Letras explícitas, nombres reales, balaceras celebradas, asesinatos detallados. Desde los años 90, distintos gobiernos estatales en México comenzaron a tomar medidas para limitar la difusión de ese tipo de música. Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Sonora y Tamaulipas han sido algunos de los estados donde los narcocorridos han sido prohibidos en conciertos públicos, estaciones de radio e incluso plataformas de transporte. La razón oficial: incitan a la violencia, pero detrás de esa decisión hay algo más profundo: el temor a que la música glorifique a los cárteles más de lo que los combate. En un país donde la impunidad es norma y el crimen organizado tiene presencia territorial, el narcocorrido es percibido por muchos como una validación simbólica del poder al narco, y ese miedo no es infundado. En más de una ocasión, después del estreno de un narcocorrido, el protagonista de la canción fue ejecutado. A veces, incluso el cantante también. Hay casos documentados de artistas asesinados por mencionar al cártel equivocado o por revelar demasiados detalles. Además, el narcocorrido no solo incomoda a las autoridades, también divide a la sociedad. Los festivales han sido clausurados, los artistas han sido vetados y las redes sociales están repletas de debates entre quienes defienden el derecho a cantar lo que se vive. Sin embargo, la censura ha demostrado ser un arma ineficaz. Prohibir un corrido lo vuelve más popular, y así la censura no ha hecho más que alimentar el mito, porque el narcocorrido, como el narco mismo, crece en sombras, y mientras la realidad sigue siendo tan brutal como las canciones que la narran, habrá alguien dispuesto a cantarla, aunque le cueste la